Bueno, buenos días. Creo que los he saludado a todos. Si me faltó alguno, ¿cómo les va? Hoy vamos a continuar, como decía el Nico, con el libro de Hechos. No se asusten, como siempre les digo, por mi cantidad de hojas. Lo que pasa es que como tengo una memoria que me traiciona tanto, es que escribo todo. Entonces por eso parecen muchas hojas, pero son letras grandes porque no veo y es poco. Y hoy vamos a tratar de resumir, porque se nos ha hecho un poco largo y algunos se van a la granja y para que no lleguen tan tarde. El domingo pasado, cuando estábamos terminando con la reunión, el gringo se levantó y nos leyó un versículo. No sé si alguno de ustedes se acuerda. ¿Qué versículo fue? No. Fue Hechos 8. Exacto. Fue Hechos 8.1. Y Hechos 8.1 dice, y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Este versículo nos adelanta lo que va a pasar a partir de ese día. ¿De qué día? De la muerte de Esteban. Es el inicio de la persecución y como consecuencia la difusión del Evangelio fuera de Jerusalén hasta lo último de la tierra, como había dicho el Señor, ¿sí? El domingo pasado, Raúl nos estuvo hablando de la defensa y la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Para que podamos ir haciendo el correlato y podamos meternos en la historia de lo que va a venir el día de hoy, a partir de Hechos 1. El texto que nos toca hoy es Hechos 8, 1 al 25. No es que sea un texto muy largo, pero sí tiene dentro de el párrafo varios temas. Es como que Lucas toca varias cositas con ese relato, por lo menos 6. Entonces yo, copiándole a los comentaristas, lo dividí también en 5 o 6 partes para que nos sea más fácil y más ordenado de entenderlo. Primero vamos a leer el texto. Bien, dice, y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. El versículo 4. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus inmundos eran sanadas, y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo una gran alegría en aquel pueblo. Pero había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían, este es a quien llaman el gran poder de Dios. Y le hacían caso, porque con su brujería los habían engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y el mismo Simón creyó y se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe admirado.
de los grandes milagros y señas que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía con los apóstoles, cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí ese poder, para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Entonces Pedro, siempre Pedro con su vehemencia, ¿no? Entonces Pedro le contestó: que tu dinero se condene contigo. Yo me lo imagino, Pedro, ¿no? Porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo. En otra versión dice: no tienes parte ni derecho. Porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así. Porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene presos. Simón le contestó: oren ustedes al Señor por mí, para que no me pase nada de esto que me han dicho. Después de dar testimonio y de comunicar la palabra del Señor, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. Bien, como podrán ver, así a simple vista, hay varios temas, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de hacerlo, yo traté de hacerlo conciso para que nos diera el tiempo. La parte 1, yo la titulé Inicio de la persecución, y es de el 1 al 3, cuando dice: aquel mismo día comenzó una gran persecución, ¿sí? Es posible, según los historiadores, que Saulo, que después fue Pablo, ¿sí?, que Saulo haya asistido a la misma sinagoga donde iba Esteban, aparentemente. O sea que eran no viejos amigos, pero sí, sin duda, viejos conocidos. Y Saulo muchas veces lo escuchó a Esteban discutir con los sacerdotes sobre la vieja religión y la nueva religión, para decirlo de alguna manera. Saulo había comprendido la incompatibilidad total que tenía él con Esteban. Saulo estaba convencido que la posición de su maestro Gamaliel, ¿se acuerdan de Gamaliel? No era para él. Él no estaba de acuerdo. Gamaliel fue quien le recomendó a la Junta Suprema que dejen libres a los apóstoles cuando fueron encarcelados. No sé si se acuerdan, los habían encarcelado los apóstoles. Y Gamaliel le dijo: escúchame una cosa, si estos muchachos son como otros que ya hubo en otro tiempo, esos movimientos que salen, no va a haber problema. Dentro de un tiempo, chao, se apagan, se terminan y quedan desparramados. Pero le dice Gamaliel: ojo, que si esto viene de Dios, ustedes no van a poder hacer absolutamente nada. Y Pablo no estaba para nada de acuerdo con eso, ¿no?, con lo que decía su maestro. Entonces Saulo entendió que no había ningún acuerdo posible y que si querían conservar el antiguo orden, los cristianos debían ser literalmente exterminados. Por eso estuvo tan de acuerdo con la sentencia de muerte de Esteban y lo quiso demostrar públicamente cuando él le tiene la ropa a los verdugos, ¿sí? Es como una forma de decir: che, yo te tengo la ropa, yo estoy de acuerdo, me parece bien lo que vas a hacer, cuando lo apedrean a Esteban. Pero no todos los habitantes de Jerusalén estaban en contra de los primeros cristianos. Había personas piadosas que se encargaron de
tomar el cuerpo de Esteban, darle sepultura y hacer duelo por él. Pueden haber sido un grupo de cristianos o simplemente buenas personas de la sociedad que veían que había quedado ahí el cuerpo de Esteban. La muerte de Esteban fue la señal de inicio de la represión de la iglesia de Jerusalén. Pero si ampliamos el contexto, podemos ver que los helenistas, el grupo al cual pertenecía Esteban, que eran los griegos, era el blanco principal de los ataques, no así de los judíos, del grupo de los hebreos. Esto podría ser uno de los motivos por el cual muchos creyentes de la rama hebrea quedaron en Jerusalén, entre ellos los apóstoles, que también sin duda creyeron que era su deber quedarse en sus puestos de liderazgo para acompañar a los que quedaban en Jerusalén y apoyar a los que habían sido dispersados. El líder de esta represión, sin duda, era Saulo, que ahora con la autorización del Sanedrín comenzó a hacer estragos entre los creyentes. Yo me parece que Lucas, cuando relata, se queda un poco corto, ¿no? Imaginando esa escena. Saulo tiene la autorización y sale casa por casa y saca arrastrando a mujeres, a hombres, para llevarlos a la cárcel. Pero no los lleva a la cárcel, su idea no es llevarlos a la cárcel para que no hablen más del nuevo orden, para que no hablen de este nuevo Mesías, para que no hablen de Jesús. Los lleva aparte a la cárcel para que sean juzgados y que los maten. Su objetivo era que los cristianos fueran exterminados. Él mismo, más adelante lo dice, si alguien lo quiere buscar, pues está interesante. Hechos 26:9, ¿puede ser? El 9 y el 10. Si no, no importa para que no nos... ¿De Pablo? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? Lo dijimos hace un ratito. ¿Se escuchó o no? Bien, ¿alguien tiene? Y así lo hice en Jerusalén. Con la autorización de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Eso, ¿quién lo dijo más adelante? Pablo. Que ya ahí ya era Pablo, ¿no es cierto? Entonces, Saulo creía que la nueva fe amenazaba las tradiciones de su pueblo y que esto requería una acción drástica. Esta gente no eran entusiastas equivocados, como podía llegar a ser, que decía Gamaliel, sino que eran impostores conscientes que proclamaban que Dios había levantado de la tumba a un hombre y que ese hombre era el Mesías. En la segunda parte, yo lo titulé Felipe comienza a evangelizar en Samaria. Cuando la persecución expulsó a los cristianos de Jerusalén, muchos de ellos se fueron a las zonas rurales de Judea y Samaria y ahí comenzaron a testificar de Jesús. No todos eran predicadores eruditos, o sea, no todos eran maestros, muchos eran gente común como nosotros que le contaban al Señor le contaban a la gente lo que había hecho el Señor en sus vidas, ¿no? No solo llevaron el mensaje en Palestina, la zona donde estaban, algunos llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, como lo que dice cuando lo dice en Hechos 11:19, después si quieren ver, para ratificar todo lo que estamos hablando. Jesús había estado con los samaritanos 2 días proclamando el Evangelio, no sé si recuerdan, y muchos de esos samaritanos se convirtieron. Con la muerte de Esteban, los cristianos judíos de Jerusalén fueron a los samaritanos llevándoles el mensaje de salvación, y uno de ellos fue Felipe. Ahora, no es Felipe el apóstol, es Felipe el diácono. No sé si se acuerdan, cuando los apóstoles estaban como se habían llenado de demasiado trabajo, tenían muchas cosas para hacer, eligen
a siete hombres de fe, a buenas personas, ¿sí? Que tuvieron buen testimonio, y entre esos 7 estaban Esteban, que lo habían apedreado, y Felipe, ¿sí? Entre los judíos y los samaritanos había una antigua división que se remontaba al aislamiento de Judá de las otras tribus de Israel en el periodo de la colonización. A pesar de los intentos de reconciliación, la división se acentuó cuando se le negó a los samaritanos a participar en la reconstrucción del templo de Jerusalén, por lo cual ellos erigieron su templo en el monte Gerizim, que luego fue destruido. Con la conquista romana de Palestina en el año 63 se liberó a los samaritanos de los judíos, pero la enemistad continuó. Hago este comentario medio largo y parece como medio histórico, pero es importante porque muchas veces, en muchas partes cuando hablamos del tema, hablamos de esa mala relación entre samaritanos y judíos. Esta, resumido por supuesto, es el motivo por el cual tenían esa enemistad. ¿Se entiende? Entendiendo los antecedentes, podemos decir que Felipe fue bastante valiente, ¿no? En decir, bajo a Samaria. De todas maneras, a pesar de las diferencias que tenían los dos grupos, samaritanos y judíos, los dos compartían la esperanza de un Salvador, y en base a esta esperanza, Felipe comenzó a predicar de Cristo. Felipe aprovechó que los samaritanos también estaban esperando al Mesías, al Salvador, para poderles hablar de Cristo. Es dudoso cuál de las ciudades de Samaria, en cuál de las ciudades de Samaria evangelizó Felipe. Herodes había fundado nuevamente la ciudad y le puso como nombre Sebasté. Otra posibilidad era Gita, que según los historiadores era la ciudad natal de Simón el Mago, que ya lo vamos a nombrar. Cualquiera haya sido la ciudad, Felipe sabía que Dios no estaba limitado a ningún lugar y que se lo podía adorar donde quiera que sea, ¿sí? Felipe predicaba a Cristo a los samaritanos que ya no estaban excluidos de las buenas nuevas, que el mensaje universal de Dios era para todas las naciones. El ministerio de Felipe se caracterizó por sus obras de exorcismo y sanidad física. Por eso dice Lucas que había gran gozo en la ciudad y, por supuesto, uno de los frutos del Espíritu es el gozo, que los cristianos demostramos especialmente cuando recién conocemos al Señor, ¿sí? Yo me imagino esa situación, nos traslademos, ¿no? Gente que estaba quizás hace años con demonios, dominada por demonios, tirada, que su familia la dejaba de lado, o en esos tiempos no era como ahora que teníamos un hospital, que la gente a un paralítico se le pone una silla de ruedas, se lo ayuda, hoy se lo ayuda, la familia lo acompaña. En esas épocas los enfermos eran literalmente despreciados muchas veces. Entonces cuando llega Felipe y comienza a hacer esos milagros, la ciudad entera se pone contenta sin ninguna duda, ¿sí? Desde antes de la llegada de Felipe, vivía en la ciudad un hombre llamado Simón, que practicaba la hechicería y tenía una notable influencia en toda la región, no solamente en la ciudad, sino en toda la región. Asombraba a la gente, no solo por su magia, sino también por sus afirmaciones delirantes, porque él decía que él era un gran personaje de Dios. O sea, la traducción no se entiende bien, pero el texto dice, todos, desde el más pequeño al más grande, afirmaban que Simón tenía un gran poder, que Simón era el gran poder de Dios. Aparentemente, gran poder, entre comillas, era el nombre de una deidad samaritana, podría llegar a ser, y que Simón declaraba que esta deidad había venido a la tierra en su persona para la redención de los hombres. Vayan relacionando
todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Recordemos que los samaritanos esperaban también el Mesías, como dijimos recién. Y eso lo pudo haber aprovechado Simón para sus negocios. Como dato, hacia el final del siglo II, Irineo lo describió como glorificado por los hombres como si fuera un dios y como autor de todo tipo de herejía, a Simón el Mago, ¿no? Mientras que para el tercer siglo se lo consideraba el iniciador del gnosticismo y enemigo consumado del apóstol. Pero bueno, todo esto no está confirmado, pero en muchos escritos de la época hablan de esto. Simón el Mago se encontró sin duda desafiado por Felipe. Mientras Simón se jactaba de su poder, Felipe anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Gran diferencia, ¿sí? El texto nos dice que la gente prestaba primero atención a su mensaje, al mensaje de Felipe, y luego creyeron a Felipe. No creyeron en Felipe, le creyeron a Felipe lo que Felipe estaba contando. Y la gente se bautizaba. Dice Lucas que Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes asombrado de los grandes milagros y señales que veía. No está claro para los comentaristas, para mí tampoco, y creo que para ninguno de ustedes, la afirmación que hace Lucas de Simón creyó. Estuve leyendo comentaristas, tiene tanta controversia, algunos dicen que más adelante Simón el Mago se convirtió, pero en realidad, después de estudiar bien la palabra y la historia, no fue así. O sea que Simón simulaba creer. Por otra parte, tampoco tuvo una fe salvadora, porque más adelante Pedro le dice que su corazón no es íntegro delante de Dios. Los apóstoles, bajando de Samaria, la cuarta partecita, yo le titulé Los apóstoles bajan a Samaria y estos reciben el Espíritu Santo. Llegó a Jerusalén la noticia que los samaritanos habían aceptado las buenas nuevas por medio de Felipe, y los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a inspeccionar, a controlar, como le querramos llamar, la obra de Felipe. Aparentemente, en los primeros años de la misión apostólica, los apóstoles consideraban que era su deber hacer una supervisión sobre el progreso del Evangelio donde sea que fuera llevado. Como ejemplo, más adelante, los apóstoles enviaron, no sé si se acuerdan, a Bernabé a Antioquía, y eso está en Hechos 11:22 y dice: los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar Bernabé, vio como Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor. ¿Por qué leo este pasaje? Porque no es que sea puntualmente que no hayan tenido dudas sobre Felipe. Originariamente los apóstoles hacían eso para ratificar de que todo estuviera bien, de que fuera lo que había que decir, mandaban a alguno de los apóstoles o alguno de los maestros a controlar que todo estuviera así. Aquí hay un detalle cuando leemos que los apóstoles lo mandan a Pedro y a Juan. Y acá hay un detalle importante a tener en cuenta. Un tiempo atrás, Juan y su hermano Jacobo le preguntaron al Señor si quería que ordenara que cayera fuego del cielo y que acabara con los samaritanos, porque no les habían querido dar alojamiento. Eso está en Lucas 9:52. No lo vamos a leer para que no se nos alargue, pero no sé si recuerdan que Jesús venía con los apóstoles y entonces el Señor le dice:
muchachos, vayan a ver dónde nos podemos alojar acá en esta ciudad, una de las ciudades de Samaria. Samaria no era un país, no era una, o sea, está medio, Samaria era una región, exactamente. Y tenía varias ciudades, varios pueblos. En un momento bajaba Jesús con los apóstoles y le dice, muchachos, vayan, fíjense dónde podemos comer, dónde podemos dormir. Y los samaritanos lo sacaron a los tumbos. Entonces, Juan se había quedado bastante enojado. Qué cambio de Juan, ¿no? Había querido que bajara fuego del cielo y ahora se dirigía a Samaria con una actitud totalmente diferente con Pedro. ¿Qué había pasado para que Juan cambiara drásticamente su actitud y que ahora su deseo sea ver a los samaritanos salvados? Esta dejo la pregunta porque algunos los líderes nos pidieron que cuando diéramos los temas dejáramos algunas preguntas, ¿sí? Anótela, se le digo. Así la pueden debatir, ¿sí? ¿Qué había pasado? Anote Ceci para que hagan los deberes. No se olviden de hacer los deberes. No, el lunes, ¿no? Lunes, jueves se toma. Ahí. Sí. ¿Qué había pasado para que Juan cambiara drásticamente su actitud y que ahora su deseo sea ver a los samaritanos salvados? ¿Qué cambio? O sea, solamente el poder de Dios, ¿sí? ¡Ay, no, pero no! Hay mucho más. No va. ¿Quién es la señorita? ¿Vos sos la señorita? ¿La maestra? Ceci, eso es una puntita. Si ponen eso solo no sirve. ¿Mimi? Más vale. Nació a partir de que los samaritanos se casaron con personas que no eran del pueblo de Dios. Claro. Entonces ahí hay una bronca que estos no son de Dios, Sí, estos sí. son cualquier cosa. Los que somos realmente de Dios somos los judíos, los samaritanos no. Entonces, qué sé yo, pienso que solamente Dios puede cambiar el corazón de las personas y comprender que realmente el mensaje de Dios es para los judíos samaritanos y para todo el mundo. Exactamente. Ahí tenemos otro de los motivos. Otra pregunta. Anote, Ceci. ¿Cuál son muchas situaciones por las cuales se odiaban? Porque literalmente no se querían, judíos y samaritanos. Bien. La comisión de ser testigos que le había dado el Señor Jesús, en la cual Samaria fue una de las mencionadas explícitamente en Hechos 1:18, había anulado el mandato anterior de que los apóstoles no entraran a ninguna ciudad de los samaritanos. Alguien que busque, repito, Mateo 10:5. ¿Me van siguiendo? Lo vuelvo a leer. La comisión de ser testigos que le había dado el Señor Jesús, en la cual Samaria fue una de las mencionadas explícitamente, había anulado el mandato anterior de que los apóstoles no entraran en ninguna ciudad de los samaritanos. 10:5, ¿quién lo buscó? Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Exactamente. Jesús primero les dijo, no vayan, y después le dijo, vayan. Cuando le dice que vayan a todo el mundo, nombra explícitamente a Samaria, como diciendo, muchachos, primero les dije, porque los estaba preparando, no a otro lugar, no a Samaria, solamente a los judíos, y ahora les digo a todo el mundo. ¿Sí? La consecuencia de la llegada del... ¿Otra pregunta? Che, eran 3 o 4 nomás, pero bueno, tenemos muchas. Anote Ceci por qué fue así. ¿Está anotado, Ceci? ¿Te pusiste colorada? ¿Se te terminó la lapicera? Bien. Entonces decíamos que la consecuencia de la llegada de los apóstoles a Samaria, no solo a controlar o inspeccionar, ha sido objeto de mucho debate teológico.
A diferencia de los convertidos, acá, por favor, entendamos, y lo voy a tratar de leer despacio, y justo me tocó a mí este versículo. A diferencia de los convertidos en Jerusalén, el día de Pentecostés, los nuevos convertidos samaritanos, aunque Felipe los bautizó en el nombre de Jesús, no recibieron al mismo tiempo el don del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro y Juan llegaron, oraron por ellos y les impusieron las manos pidiendo a Dios que les diera el Espíritu Santo, y el Espíritu vino sobre ellos. Estos tres versículos, 15, 16 y 17, son un tema de debate para algunos grupos cristianos. Hablo de lo que es la recepción del Espíritu Santo. Es un tema largo para que lo podamos desarrollar ahora, porque ya no estamos, me estoy atrasando mucho aparte. Pero de todas maneras, si alguien tiene interés, quiere profundizarlo, en el libro de Stott, otra pregunta. Es largo, y está muy buena la pregunta. Anotémosla. Stott en los comentarios que hacen Hechos lo explica, pero de una manera impresionante, bien clara para que lo podamos leer. Y si no, le preguntan a alguno de los líderes que se los explique. O al amigo personal. Caro, anota para que le pregunten al amigo personal. Bueno, creo que en este caso en particular, en ese tiempo, era necesaria una evidencia especial para asegurar a los samaritanos, escuchen bien, tan acostumbrados a que los de Jerusalén los despreciaran como extranjeros, que estaban plenamente incorporados al pueblo de Dios. Para los samaritanos, una cosa era que Felipe los bautizase y otra cosa era que los líderes de la iglesia de Jerusalén los reconocieran, los recibieran y atestiguaran que eran miembros plenos del pueblo de Dios. ¿Se entiende? ¿No hay dudas? Bien. Hoy en día, porque no somos samaritanos y porque no necesitamos que los demás nos reconozcan, recibimos el perdón de Jesús y recibimos el Espíritu Santo a la misma vez en que creemos. En el mismo momento en que creemos, recibimos el Espíritu Santo. La quinta parte, ya vamos terminando, no se asusten. Yo le titulé Pedro condena a Simón el mago, y es lo que está entre el capítulo 18 y 24. ¿Del 18 al 24? ¿Está bien? Perdón, versículo. Perdón. Marce, ¿lo puedes leer así porque lo leímos al principio y para que sepamos de qué estamos hablando? Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, éstas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. ¿Escucharon por allá? Y si no, ¿lo siguieron? Bien, esta actitud de Simón revela que de ninguna manera había experimentado una verdadera conversión, ¿sí? Y no había recibido el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles la gente recibía el Espíritu, él ve ahí un gran negocio y le ofrece a los apóstoles dinero para también tener ese poder. También lo había visto Felipe, como recién estuvimos hablándolo, lo había visto Felipe hacer exorcismos, sacar espíritus inmundos y sanar personas. Seguramente en otras oportunidades Simón había comprado fórmulas mágicas a otros magos y ahora intentaba
que Pedro y Juan, a los que consideraba agentes de ese poder, se lo vendieran. Creía Simón que si podía comprar este poder sobrenatural, alcanzaría niveles mucho más altos de los que había conseguido hasta ahora. Recordémonos que dice el pasaje que él tenía un dominio muy importante sobre toda la ciudad y la región. Como dato, Simón el Mago dio origen a la expresión simonía, que significa tratar de vender o comprar mediante dinero favores eclesiásticos. Eso mucho después en la Edad Media. ¿Hay otra pregunta? Investiguemos. ¿Por qué simonía? Dijo Simón, indulgencias. Dijo Simón, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu. Parece que tenía la intención de llegar a ser un líder de la iglesia samaritana, el muchacho. Pensaba funcionar como un sacerdote subordinado a los apóstoles. Para él, el Espíritu Santo era un poder supeditado, manejado a voluntad por los hombres. Al poner el Espíritu Santo al mismo nivel que sus trucos mágicos, Simón ofendió a Dios. No entendía que los apóstoles poseían ese poder celestial para glorificar a Dios, a diferencia de él, que lo quería para glorificarse a sí mismo. Pero acá, qué error que cometió Simón. Estaba Pedro. Estaba Pedro, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y cuántas cosas más le habrá dicho, ¿no? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro era un celoso guardador de la gloria de Dios, ¿no? Y el honor. Por lo que rechazó con fuerza los ataques de Satanás, quien a través de Simón buscó acercar a los apóstoles. Recordemos en esa época, los ataques eran continuos, porque el diablo no quería que el mensaje llegara a los confines del mundo donde tenía que llegar. Entonces hacía cosas, lo ponía en este caso a Simón el Mago para que confundiera a la gente y se encuentra con Pedro. Al decirle que no tiene parte, Pedro estaba excluyendo a Simón de la comunidad cristiana, pero ¿por qué es excluido Simón? Con un evidente discernimiento espiritual, Pedro mira a Simón y le dice, tu corazón no es recto delante de Dios, y le señala el camino de la salvación, porque algunos comentaristas dicen, no, porque Pedro no le dio tiempo a Simón para que... No, está, lo dice el texto. Y le señala el camino de la salvación diciéndole que se arrepienta, que le pida a Dios que le quite ese pecado. Simón tiene que limpiar su corazón de la intención de comprar el don del Espíritu Santo y tiene que cambiar el curso de su vida para tener realmente una verdadera armonía, comunicación y conexión con Dios. Pero la reacción de Simón a la maldición y al consejo de Pedro es, rueguen por mí. Pero no mostró señales de arrepentimiento, ni siquiera de contrición. Simón se sintió incapaz de orar, incapaz de reconocer, incapaz de realmente tener un cambio. Lo que realmente le preocupaba a Simón no era recibir el perdón de Dios, sino escapar de la condena que Pedro le había advertido. Ellos eran tan, los hechiceros eran tan, bueno, no me va a salir la palabra ahora, supersticiosos. Gracias, Vivi. Que a él lo que le preocupaba era como un hechizo que le había hecho Pedro, una maldición. Eso es lo que le preocupaba. Por eso él le pedía a los apóstoles que oraran por él, para que no le llegara el hechizo. No era porque, no es, muchachos, oren por mí, ayúdenme a pedir perdón al Señor y ser otra persona. Y por último, los apóstoles vuelven con el objetivo alcanzado. ¿Cuál era el objetivo de los apóstoles? El reconocimiento total de los creyentes samaritanos como miembros plenos de la Iglesia de Cristo. Hasta acá es el texto. Mientras preparaba este tema,
pensaba cómo el poder de Dios puede transformar vidas, ¿no? Mientras preparaba esto, veía y lo anoté para no olvidarme, viéndolo a Saulo, que luego fue Pablo, cometer estas atrocidades porque se nos relata que arrastraba a las personas, las sacaba de la casa, ¿sí? Y me imagino que en esa casa había niños, estaban los hijos de esos papás, de esas mamás. Y esos niños veían cómo este hombre, este ser despreciable y con su gente, sacaban arrastrando a su papá, a su mamá, y se los llevaban a la cárcel y no sabía si lo iban a volver a ver. Y seguramente los demás cristianos iban a hacer cargo de esos niños, ¿no? Pero no es lo mismo estar con mamá y con papá. Y ese hombre que hacía esas barbaridades, al poco tiempo, no, después de muchos años, al poco tiempo iba a ser uno de los grandes hombres de Dios. O por ejemplo, pensar en Felipe. Felipe era un diácono de la iglesia, se encargaba de que las viudas tuvieran el sustento y de repente, de un momento a otro, estaba hablando de Jesús en una región totalmente hostil. O Pedro, que como sabemos, siempre decimos que lo había negado a Jesús 3 veces y hoy lo confrontaba a Simón el mago con tremendo celo, defendiendo la gloria de Dios. O Juan, que recién estuvimos hablando. Juan hace un tiempo le había pedido a Jesús que cayera, Señor, autorízame, voy a orar para que caiga fuego del cielo y todo esto sean quemados. Y ahora oraba para que estos que él quería que fueran quemados, fueran llenos del Espíritu. Increíble. El Señor puede hacer cosas impensadas y maravillosas en nuestras vidas, con cualquiera de nosotros, conmigo incluido, que ustedes no lo crean. Si alguno cree que su vida no puede ser cambiada, porque dice, no, ¿cómo el Señor me va a perdonar a mí? Acá tiene claros ejemplos del poder y del amor de Dios, ¿no? Tenemos que intentar cada día tener un corazón dispuesto para el que el Señor obra en nuestras vidas. No es fácil, claro que no. Yo soy un intentador serial. ¿Saben lo que es eso? Intento todos los días disponer mi corazón. Fallo mucho, pero sé que con mi Dios todo lo puedo. ¿Sí? Vamos ahora a tomar la cena. Esto que hacemos es recordarlo al Señor Jesús por lo que hizo por nosotros. A ese transformador de vida que transformó las nuestras. Nada merecíamos. Yo nada merezco. Pero el Señor me perdonó un día. Y porque Él hizo eso, yo quiero invitarlos hoy, a que ustedes también seguramente sienten lo mismo que yo, a que ahora tomemos la cena y recordemos por medio, simbólicamente, de ese vino y de ese pan, que es el cuerpo del Señor Jesús que Él entregó en esa cruz por nosotros, y ese vino que representa la sangre que Él derramó para poder limpiarnos. ¿Sí?